¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bueno, ante todo me presento. Les saluda Rodolfo González, ingeniero de preventa de la empresa TNT, en la especialidad de incendio y también de acceso. Ante todo, quiero agradecer a todos los espectadores el día de hoy por haberse citado para esta charla. Creo que ella es la tercera del año en la categoría de incendio. Y al mismo tiempo presentarles al ingeniero Diego Sánchez de la marca Edwards. Antes de darle pase al ingeniero Diego, quiero dar unas pautas, por favor, para poder llevar este webinar de la manera más fluida, ¿no? Hemos acordado que todos los espectadores tendrán apagado el micro para evitar entorpecer la reunión, pero les pediría con mucho aprecio que nos hagan sus preguntas, que apenas yo las recibe, voy a interrumpir al ingeniero Diego para poder preguntarles en el momento. Es decir, no voy a esperar hasta el final de la reunión. Las preguntas que ustedes hagan en el chat interno, yo las voy a transmitir a Diego en el momento que ustedes las escriban, ¿no? Habiendo aclarado el tema, agradecer a todos ustedes y al mismo tiempo darle la bienvenida a Diego Sánchez, el cual le cedo la palabra, ¿no? Ok, perfecto, Rodolfo. Buenas tardes a todos. ¿Me confirmas si me escuchas bien? Sí, muy bien. Ok, A ver, lo demás, por favor, si lo puedes ir por el chat, si se escucha bien. ok. Por mi parte, está muy bien el Listo. audio. Creo que sí, Sí, ahí ya listo. empezaron a responder. Listo. Es correcto, todo se escucha muy bien. Listo. No, bueno, Rodolfo, muchas gracias igual a DNT y a todos los participantes. Un poco la charla del día de hoy, vamos a ver unos pequeños slides de la parte a qué producto va a estar un poco enfocada la charla, pero la idea es abarcar mucho el tema del software de programación. Entonces, en el transcurso de la charla, la segunda parte va a ser como muy dinámica. Básicamente lo que voy a hacer es trabajar sobre la misma plataforma o el mismo software de programación. Entonces, por eso te decía, Rodolfo, que es mejor cualquier inquietud o pregunta que tengan en su momento, la vamos aclarando porque va a ser de pronto más fácil guiarlos o explicarles directamente en el software cualquier inquietud o duda que tengamos. Em, igual yo le te voy a compartir esta presentación, Rodolfo, para que igual la compartas con los asistentes. Creo que también la estás grabando para que luego igual tengan acceso a ella. Eh, Rápidamente, el día de hoy vamos a estar hablando de la programación de los paneles BS1, que básicamente es la misma programación tanto para el BS1 como para el BS4. Rápidamente, aquí lo que encuentran a la derecha son un poco las características de estos paneles. De pronto las personas que nos han acompañado en charlas anteriores o inclusive también DNT publica estas charlas para de pronto si hay personas que no han estado en charlas de producto, de pronto que puedan darle un vistazo. Hoy, como les digo, va a estar muy enfocado a todo lo que es la parte de la programación, pero básicamente lo que encontramos acá son algunas generalidades tanto del BS1 como del BS4. Como les decía, el software para la programación de estos paneles, tanto BS1, BS4, de pronto personas que ya llevan mucho tiempo manejando nuestra marca, no se nombra mucho el BS2, pero pues es bueno que sepan que en algún momento existió un panel que era el BS2, luego cuando sale el BS4 ya básicamente se habla del BS1 y el BS4. Esos tres paneles se programan con el mismo software, es el BSCU. Es un software que es gratuito, no tiene ningún costo, ningún precio. Las personas que lo deseen o lo necesiten para temas de programación, con DNT ellos les pueden crear acceso a MyEddy, que MyEddy es como nuestra plataforma donde pueden encontrar documentación, software, firmware, release note, bueno, realmente todo nuestro información acerca de nuestro producto y desde allí pueden descargar el software. En caso de que no tengan acceso a MyEddy, pues con Rodolfo, cualquier persona del equipo comercial de NT, igual pueden solicitar que les creen ese acceso y poder tener acceso pues al software y a muchísima más literatura y demás que pueden encontrar allí. Realmente es una herramienta que es muy fácil de programación, es un software que es muy intuitivo. Más adelante vamos como les dije, a hacer un barrido, a conocer un poco las características y cómo se programan estos sistemas desde el software. La herramienta te permite importar y exportar proyectos, básicamente esto porque les va a ser mucho más fácil el tema de compartir la información en caso de que estén en un sitio extremo o tengan un técnico, entonces hace muy fácil prácticamente o muy dinámico todo este tema de compartir la información.
No es solo un software de programación, también dentro del mismo software de programación tiene un tema de herramientas de diagnóstico que les va a permitir pues prácticamente ver en tiempo real cómo está su sistema, qué problemas tienen, en qué dispositivos, un tema de historiales, de gráficas. Básicamente es como si fuera una plataforma de monitoreo, no en línea. Cuando digo no en línea es porque van a tener que prácticamente actualizar o refrescar los datos manualmente. Digamos que no es una herramienta como tal que donde en el cual estén visualizando en tiempo real y se estén actualizando. Entonces, por eso lo llamamos más una herramienta de diagnóstico que más una herramienta de monitoreo en tiempo real. Hay varias formas de programar estos paneles. Digamos que el método por el cual me voy a guiar es el método recomendado. Y es importante porque digamos que estos paneles hacen todo un tema de reconocimiento de todos los periféricos, aprovechando pues su direccionamiento, que es automático, electrónico, de que estos dispositivos no se direccionan. Entonces, básicamente lo que el panel hace cuando se energiza es que él hace un reconocimiento de todos los equipos siempre y cuando estén conectados e instalados correctamente. O sea, él prácticamente te identifica todos los periféricos que tienen en campo. Entonces, un poco lo que por el método que nos vamos a guiar va a ser el método de la autoprogramación. Entonces, les voy a explicar un poco cuáles son las ventajas, porque realmente es una ventaja que tenemos nosotros como marca versus las demás marcas. Pero también existen otros métodos, como lo hacen las otras marcas, que es programarlo desde el software. Igual lo pueden hacer de la misma manera, solo que si lo hacen con el método de la autoprogramación, pues va a ser muchísimo más rápido y pues van a ahorrar temas de tiempo y costos en toda esta parte de la autoprogramación. En la parte estos paneles, son paneles que se pueden programar un 90% por teclado. Yo podría llegar y programar estos paneles como un panel de alarma por teclado sin problema. ¿Por qué les digo un 90%? Lo único que no se puede hacer por teclado es la programación del módulo de extinción o el módulo GSRL. Estos paneles son paneles que son listados UL y FM. Ya saben que cuando hablamos de paneles listados FM son paneles que pueden hacer control de extinción. Entonces, cuando vayamos a hacer una programación del módulo de release o el módulo de extinción, sí obligatoriamente lo tenemos que hacer por medio del software. No se puede hacer por medio de teclado o no es recomendado. De resto, cualquier programación igual la pueden hacer por software o por teclado, no hay ningún problema. Básicamente, cuando entran al menú de programación de nuestro panel, que básicamente es la tecla de menú y programar, van a encontrar estos tres tipos de programación, que va a ser la programación incremental, la autoprogramación y la programación avanzada. En resumen, rápidamente, la programación incremental es cuando yo quiero hacer algún cambio a un panel que ya fue configurado. Entonces, agregar ciertos dispositivos porque hice una adición a mi proyecto. Entonces, básicamente lo que te va a preguntar el panel es de esos dispositivos nuevos, ¿cómo los quieres configurar? Temas de etiquetas, de qué tipo de base, de qué tipo de entrada o salida va a ser. Entonces, para eso se utiliza la programación incremental. La autoprogramación, que es un poco en la que vamos a estar enfocada el día de hoy, es una opción que te permite que tu sistema automáticamente reconozca todos los dispositivos que están en su lazo de comunicaciones. Básicamente, en mis 4 lazos, que es la máxima capacidad que puede llegar a un BS4, con entrar a menú autoprogramación, él básicamente va a empezar a hacer un reconocimiento de todos los dispositivos, donde lo que va a adquirir son números seriales, tipos de base, personalidades, básicamente adquiere toda la información de su sistema. Y dentro de esa autorreconocimiento, autoprogramación, lo que hace es que crea una sola correlación. Las correlaciones son básicamente donde yo le digo a mi sistema cómo va a operar, cuál va a ser la matriz entradas, salidas y cómo se va a comportar su sistema. Entonces, en esta autoprogramación, el sistema lo que hace es que crea una única regla o una única correlación en la cual cualquier evento de entrada va a activar todos los dispositivos de salida. Entonces, dispositivos de salida son dispositivos tipo NAC, módulos de control como los CC1, módulos de salida como los GSACR. Entonces, básicamente eso es lo que crea. Una única correlación, cualquier entrada activa todas las salidas. Y la programación avanzada ya es una programación en la cual yo entro y puedo llegar a personalizar o hacer un cambio de la programación que ya tiene mi sistema. Acá importante es que cuando utilicen la autoprogramación, inclusive el mismo sistema
le hace una advertencia, donde le va a decir que se va a borrar cualquier programación que se ha hecho antes. Entonces, de pronto, tener mucho cuidado en este tema de la autoprogramación. Algunos parámetros que vamos a necesitar, algunos parámetros de fábrica. Básicamente estos paneles manejan con 2 niveles de programación. Entonces 4.1 nivel 1, 4.2 nivel 2. Importante que siempre que vamos a hacer la autoprogramación, él les va a pedir que su sistema esté logueado con un usuario de nivel 2. Entonces cuando su panel está nuevo y viene de fábrica, el usuario de nivel 2 es 2222. Para la parte de comunicaciones, estos paneles se pueden comunicar ya sea por puerto serial, por puerto Ethernet o por módem. Entonces, estos parámetros que están acá son los parámetros por defecto que tiene la tarjeta Ethernet. Y con cualquiera de esas tarjetas, ya sea la Ethernet, la serial o la módem, se pueden programar o se pueden conectar con el software. Entonces, se pueden programar de cualquier manera. Esto es un poco lo que les mencionaba ahorita de la autoprogramación. Básicamente lo que hace es detectar y aplicar todos los parámetros de los dispositivos inteligentes, sensores y módulos. Reemplaza los dispositivos de los parámetros y cantidad de dispositivos actuales de todo lo que son dispositivos direccionables, tarjetas NAC, tarjetas de expansión, anunciadores remotos. Entonces no solo hacer un reconocimiento de todo lo que son mis dispositivos de iniciación, sino como lo indica acá también todo lo que son las tarjetas de lazo, los anunciadores remotos, todo lo que son dispositivos de entrada y salida. Lo único en la parte de las correlaciones, como les decía que era una única correlación, pero pues lo que no hace, digamos, es en temas de bases sonoras o bases de relé, no aplica eso en la autoprogramación. Básicamente tenemos que luego ir, ya sea por programación avanzada, si lo estoy haciendo por teclado, o directamente desde el software, indicarle a mi sistema cómo se van a comportar estas bases sonoras o bases de relé. Y lo que les mencionaba, lo único que no vamos a poder hacer por teclado es programar nuestro módulo de release o nuestro módulo de extensión, que es el GSARL. El procedimiento, este es básicamente el procedimiento que ustedes tienen que seguir para hacer la autoprogramación. Entonces, básicamente van a la tecla de menú, van a la tecla de programar, un poco como lo muestra acá, seleccionan la opción de autoprogramación. Les va a aparecer un mensaje que dice que la configuración actual se perderá. Entonces, básicamente le damos continuar. Y lo que el sistema hace es que su pantalla va a entrar en un modo como de aprendizaje. Entonces, aquí van a ver una barra de estado que va a empezar como una carga, una barra donde va a empezar a cargar el estado de todo lo que es el reconocimiento. Y cuando él termina de hacer ese reconocimiento en campo, lo que les va a entregar es un resumen, dependiendo pues la cantidad de tarjetas de lazo que tenga, donde les va a decir en la anterior base de datos, en ese lazo o por cada uno de los lazos que encuentre, cuántos dispositivos existían, y en lo que él acabó de leer, que básicamente son los parámetros que están aquí en nuevo, cuántos dispositivos él en ese momento está visualizando. Entonces, básicamente aquí es donde yo ya sé si mi sistema o mi panel está viendo todos los dispositivos. Entonces, yo ya sé que por cada lazo, digamos, instalé, no sé, el 100% o el 50%. Entonces, en esta ventana yo ya debo saber un poco más o menos o diagnosticar cómo está mi cableado en campo. Si ustedes hacen este tema de la autoprogramación y aquí les indica que la cantidad de dispositivos no es la que ustedes esperan o les marca 0 dispositivos en una tarjeta de lazo, entonces allá podemos estar presentando varios inconvenientes. Uno es un tema de cableado, ¿sí? De conexionado, que tengo cortos, que mi circuito está abierto, hay algo mal en campo. Otro puede ser, por ejemplo, temas de actualización de tarjetas de lazo. Básicamente aquí a lo que queremos llegar es a que mi sistema ya esté viendo la cantidad o el 100% de los dispositivos que tengo en campo, para luego darle continuar. Luego de que le damos continuar, lo que nos va a hacer es unas preguntas generales de cómo se va a comportar mi sistema. Entonces, básicamente, la primera pregunta es que si deseamos autosonificar. Entonces, básicamente, si le decimos, sí, háganos una autosonificación, lo que va a pasar es que para los paneles BS1, él va a agrupar aleatoriamente dispositivos agrupados de 4. Y en el BS2 va a crear zonas o dispositivos o grupos de 16 zonas. Básicamente, esta autosonificación realmente uno le dice que no, ya que si yo quiero crear algo por zonas, yo mismo por el software voy y le digo qué dispositivos quiero crear, en qué zonas, no lo dejo que lo haga aleatorio. Entonces, básicamente aquí en autosonificación lo que le haríamos sería la opción de no. Luego Diego, nos va, ¿sí? sí, aquí hay una pregunta del señor Juan Panés.
¿no? Que dice lo siguiente: si el panel ya está programado y realizo una autoprogramación para dos dispositivos, se borra todo el etiquetado de los equipos anteriormente instalados o se mantiene. Correcto, se borra. Por eso acá es importantísimo, siempre que haces una autoprogramación, él te va a mandar este mensaje, que te va a decir que la configuración actual se perderá. Entonces, apenas yo le dé continuar, ya voy a borrar la base de datos. El método es diferente cuando yo, digamos, entro acá a programación incremental. Si yo ya tengo una base de datos y, digamos, instalé 3 dispositivos nuevos, lo que debo hacer es utilizar la programación incremental, que lo que va a hacer esta programación incremental es que me va a pedir cómo van a configurar esos 3 dispositivos nuevos o realmente los dispositivos que no estaban en mi anterior base de datos. Entonces, cuando utilizo la autoprogramación, sí, totalmente te va a borrar toda la configuración que tenías, etiquetas, cantidad de dispositivos, reglas, todo te lo va a borrar. La siguiente pregunta que te va a enviar es habilitar red. Habilitar red no es habilitar la tarjeta de red. Realmente la tarjeta de red apenas la instalan, ya queda, digamos, dada de alta, ya queda habilitada. Esta parte de habilitar red es habilitar que mi panel transmita a centrales de monitoreo sobre línea telefónica, sobre Ethernet. Entonces, básicamente, si le digo que sí, básicamente lo que le estoy diciendo es, ok, usted se va a comunicar con una central de monitoreo a través de Ethernet. Entonces, en dado caso de que usted lo necesiten comunicar, pues les dice que sí y les va a pedir los parámetros, a qué dirección IP va a transmitir, con qué número de abonado y demás. Igual esto también lo van a poder configurar por software, lo vamos a ver más adelante. Lo mismo para la parte de la tarjeta DAT. Estos paneles también pueden transmitir por Contact ID a través de líneas telefónicas. Entonces, si le digo que sí, básicamente lo que le estoy diciendo es que mi panel va a transmitir a una central de monitoreo sobre línea telefónica y lo que va a pedir es que digiten o configuren esta tarjeta, a qué número de teléfono voy a marcar, con qué cuenta de abonado, etcétera. Luego hay una opción que les va a preguntar cómo va a ser la notificación del evento. Las opciones son que sean por zona, dispositivo o zona y dispositivo. Pues realmente si tenemos un panel direccionable, que tanto el BS1 como el BS4 son paneles direccionables, lo correcto es decirle que la información que me va a visualizar acá sea por dispositivo. Entonces que si se me activa un detector de humo, me notifique en el LCD la etiqueta de ese dispositivo de humo. Realmente pues lo podría hacer por zonas o que me muestre información de zona y dispositivo, pero realmente para aprovechar las características de un panel 100% direccionable, lo correcto es dejarlo acá como dispositivo. Luego lo que me va a pedir es que si yo deseo etiquetar dispositivos. Entonces, si le digo que sí, lo que va a hacer es que si me encontró, no sé, 200 detectores y 200 módulos, luego de que yo hago toda mi configuración general, me va a pedir que etiquete uno por teclado. Realmente, pues es un teclado que es un teclado alfanumérico, entonces no es muy práctico etiquetar los dispositivos por teclado. Aquí lo que yo les recomiendo siempre es que le demos que no y realmente hacemos el etiquetado por software, que es mucho más práctico y mucho más rápido. Luego, en dado caso de que hayamos seleccionado la opción de zonas, también nos va a pedir que si queremos etiquetar las zonas o no, igual le pueden dar la opción de sí o no. Y la última opción que les aparece en ese procedimiento de autoprogramación es una opción que dice seguir. Esta opción es para configurar lo que son las bases sonoras o las bases de relé. Entonces, básicamente van a encontrar estas opciones. Básicamente, cabecera es que siga el estado del cabezal como tal. Entonces, que la base siga el estado del detector. Si se me activa el detector, esa base sonora me va a funcionar. Estado de alarma, alarma y verificación, alarma y prealarma, si la estoy manejando por un Razer a través de un módulo o ninguna. Entonces, básicamente esa opción de seguir solo aplica con la parte de las bases sonoras, ¿listos? O las bases de relé. Igual cualquier espacio de estos, luego se va a poder modificar desde el software sin ningún problema. Estos son como los parámetros básicos que yo puedo darle acá para que mi software tome esa programación. Dime, Genial, Rodolfo. Diego. Ok, otra pregunta del señor Denis Francisco Vinces. Dice, ¿este panel puede acceder a integración o se tiene que adicionar una tarjeta? Ok, para la parte de las tarjetas,
externas o adicionales, hay una tarjeta nueva, es una tarjeta que salió el año pasado, que es la SAFSBP. Es una tarjeta que te permite integrar estos paneles por protocolos de comunicación, ya sea BACnet o Modbus, tanto TCP/IP como por RTU. Esta tarjetica SAFSB funciona en conjunto con la serial, que es la SA232. Entonces, igual, lo que les decía en la anterior presentación, pueden ver, yo sé que ustedes la publicaron y ahí hablo un poco en detalle de esta tarjeta y están las referencias y demás. Pero sí puedes llegar a integrar estos paneles, tanto el BS1 como el BS4, a través de protocolos de comunicación BACnet o Modbus. Ahorita en el software les voy a explicar un poco cómo se configura esta parte, porque hay que exportar un archivo para importarlo al bridge de comunicación. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿me confirmas, Rodolfo, si ahí estás viendo en mi pantalla el software? Sí, sí, yo Listo. aquí veo que has abierto tu BSCU. Listo. Entonces, básicamente, este es mi software BSCU. Básicamente lo que yo tengo que llegar acá, luego de que hice la autoprogramación de mi sistema, digamos que lo que hace es que él creó la base de datos con todos los dispositivos que él encontró, dependiendo de sus parámetros que le dije que si etiquete o no etiquete, crea esa correlación general y básicamente esa base de datos va a estar o va a recibir en el panel como tal. Entonces, lo que tenemos que venir acá es abrir nuestro software, darle nuevo. Aquí yo puedo tener pues básicamente una base de datos de todos mis proyectos. Entonces le digo nuevo proyecto. Entonces puede ser prueba, aceptar. Abro mi proyecto, le digo abrir proyecto. Y aquí lo que yo hago es que creo el modelo del panel que yo voy a trabajar o con el cual hice la autoprogramación. Entonces básicamente le doy clic derecho, le digo agregar panel. Y pues dependiendo del modelo que yo tenga instalado, pues selecciono si es un panel BS1 o un BS4. Yo voy a crear un BS4 para mostrarles de pronto algunas diferencias que van a ver en la ventana del BS1 versus la ventana del BS4. Entonces, apenas yo creo mi panel, aquí me aparece básicamente todos los menús a los cuales yo puedo acceder también por teclado. Y básicamente aquí es donde yo voy a empezar, o son todos los parámetros que yo puedo modificar de mi panel como tal. Lo que voy a hacer primero es explicarles un poco cada uno de estos menús, un poco para que sepan qué hace cada uno de estos, y luego lo que voy a explicarles es lo siguiente que yo haría, luego de que ya hice la autoprogramación, cuál sería el procedimiento recomendado para programar un panel BS1 o un BS4. Básicamente aquí en la parte de contacto es información, donde yo básicamente coloco la información de la persona que programó mi sistema o la empresa que está programando un sistema, cosa que inclusive para la empresa que hace la instalación puedan llevar como un orden de qué persona o qué ingeniero estuvo trabajando en ese proyecto y demás. Entonces, básicamente es información que me sirve para poder hacer toda la parte del manejo de mi sistema. En el banner, lo que yo coloque acá, por ejemplo, sistema normal, es lo que va a aparecer en pantalla cuando mi sistema no tiene ningún evento de una alarma o un problema. Básicamente es lo que va a aparecer cuando mi sistema está 0 errores, que es como debe permanecer pues 24 horas al día. Entonces va a aparecer un poco acá como se muestra en pantalla. Entonces, básicamente lo que yo coloco acá es el mensaje que yo deseo colocar. Básicamente colocan sistema normal o el nombre de la empresa. Bueno, pueden colocar cualquier leyenda. Luego viene la parte de los NACs. Aquí me aparecen 4 NACs. Todos estos son botones táctiles. O sea, si yo le clic acá en NAC 1, me aparecen aquí las propiedades de ese NAC 1. Esto es la parte de configuración de ese NAC 1. NAC 2, NAC 3 y NAC 4. ¿Por qué me aparecen 4 NACs? Porque yo precisamente cuando agregué acá un panel, creé un panel BS4. Si yo hubiera agregado un panel BS1, pues únicamente me aparecen el NAC 1 y el NAC 2. Entonces son algunas diferencias que van a poder encontrar. Cuando le damos clic acá, por ejemplo, en NAC 1, igual aquí no existe un manual de programación,
pero algo que sí les recomiendo que utilicen mucho es esta ayuda en línea que tienen ustedes acá. Básicamente, por ejemplo, aquí en tipo de NAC tengo, es una ventana de selección múltiple donde yo puedo cambiar básicamente el estado o la personalidad de esa salida tipo NAC. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle que va a ser un codificador básico, pero si quiero tener un poco más de información de cómo se va a comportar ese NAC como codificador básico, pues aquí en la ayuda en línea, yo le doy clic acá y básicamente lo que hace es una explicación de cada uno de los parámetros. Entonces es bien importante un poco que si tienen alguna duda, pues chequen esta ayuda en línea que básicamente, como lo dice, le explica un poco para qué es cada una de estas opciones. Clase de NAC, básicamente enfocado al cableado, si va a ser un cableado clase A o clase B, igual aquí pueden modificar la etiqueta de cada uno de los NACs. Entonces aquí básicamente es configuración de los NACs. Más adelante les voy a explicar esta parte de las zonas y de las correlaciones, un poco cuando ya cree dispositivos, que son dispositivos que voy a crear manualmente. Con eso tengo algunos dispositivos para mostrarle cómo funcionan estas zonas y estas correlaciones. Teclas de usuario. El panel en su teclado o en su interfaz de usuario tiene dos teclas de usuario que pueden ustedes programar. Básicamente lo que pueden programar es seleccionan la tecla 1 es la de arriba, tecla 2 es la de abajo, le dan una función, ya sea activar, deshabilitar, desbloquear y restaurar, y básicamente lo que ustedes hacen es que van a activar una de las 200 correlaciones que puede tener un panel de estos. Entonces, luego que veamos las correlaciones, se van a dar cuenta que yo podría, digamos, hacer una correlación para que me active todos los módulos de salida que tengo. Entonces, si yo quisiera que con esa tecla me active o me libere todas las puertas, pues seleccionaría la tecla 1, le doy la función de activar y seleccionaría la correlación que me está haciendo la apertura de todos esos módulos de salida. Luego está en nuestro árbol todo lo que es la parte de CMS, o que son toda la parte de las centrales de monitoreo. Es el árbol más grande que tiene básicamente este software. Todo este árbol que dice marcador telco, telco cuenta 1, telco cuenta 2, es la parte de la configuración de la transmisión a centrales de monitoreo por línea telefónica. Entonces, estas tres opciones que están acá, marcador telco, cuenta 1 y cuenta 2, son estos mismos que están acá. Entonces, si yo le doy clic acá en marcador telco, aquí a la derecha, pues básicamente me va a aparecer la configuración de ese marcador telco, que como les decía, es la parte de transmisión por línea telefónica de mi panel. Entonces, aquí lo que yo le digo es qué tipo de línea telefónica tengo, si una línea sencilla, una línea dual, una línea tipo módem. Entonces, básicamente lo que configuro son los parámetros de la línea telefónica a la cual mi panel se va a comunicar. Y este cuenta 1 y cuenta 2 es porque con la tarjeta de módem, este panel puede transmitir a dos centrales de monitoreo simultáneamente. Entonces, en este cuenta 1, básicamente lo que yo coloco, pues ya es el número de abonado, el número telefónico que te va a dar la central, tanto el principal como el secundario. Entonces, básicamente lo que yo coloco es la información de las centrales de monitoreo que va a transmitir mi panel, tanto por la cuenta 1 como por la cuenta 2. Luego vienen la parte de los marcadores IP y de las cuentas IP, que son estos mismos que están acá. Este panel con la tarjeta SAETH, que es la tarjeta Ethernet, puede transmitir simultáneamente a 8 centrales de monitoreo sobre IP. Entonces, básicamente son estos 8 marcadores y estas 8 cuentas. Entonces, igual, puedo darle clic acá y me aparece aquí la parte de las propiedades, o puedo igual ir seleccionando aquí tanto el marcador como la cuenta, para la primera, para la segunda y hasta la número 8. ¿Qué configuro ahí? Entonces, al igual que en la anterior, yo configuraba parámetros, pero sobre una línea telefónica. Entonces, aquí es donde yo le digo, ok, voy a activar el tipo, va a ir a una Surgar o a un Firewalls, y aquí configuro los parámetros de esa línea telefónica. Entonces, igual, qué número de abonado va a tener, cuál va a ser la IP de mi receptora principal, si me dicen algún puerto específico. Entonces, básicamente lo que hago es colocar esos parámetros que les dan las centrales de monitoreo para que ustedes puedan transmitir toda la información por Contact ID hasta las 8 centrales de monitoreo.
Luego viene la parte de comunicación. En esta parte de comunicación es una ventana con la cual ustedes van a establecer comunicación de su PC, o sea, de su software BSCU con su panel. Entonces, básicamente aquí le dicen por medio de qué tarjeta se van a comunicar. Entonces, si es por medio de la tarjeta modem, que es la SA DAC, si es por la serial, que es la SA232, o si es por la TCP/IP, que es la SA-ETH. Y a medida que yo selecciono, pues acá lo que me va a pedir es si tengo por línea o me voy a conectar por módem, pues a qué teléfono. Si va a ser por puerto serial, básicamente pues depende de mi Windows, me va a decir, oigan, ¿qué puerto tiene usted configurado su conversor USB serial? O si tiene directamente serial, ¿por qué puerto me voy a comunicar? O si me va a comunicar por Ethernet, pues básicamente qué IP va a tener mi tarjeta Ethernet. Como les decía, esta es la IP que viene por defecto en mi panel. Pero yo también podría entrar por menú programación avanzada y modificar esta IP. Entonces aquí yo también puedo colocar qué IP va a tener mi panel. O en dado de que tenga varios paneles, pues mi direccionamiento va a cambiar, y si tengo una tarjeta de red por cada panel, yo podría tener varios proyectos y conectarme con un panel, hacer alguna modificación, luego cambiar los parámetros de IP, conectarme con otro panel, hacer la modificación y así sucesivamente. Tengo dos opciones, una de escribir al panel y una de leer al panel, y la opción de conectar. ¿Listo? Luego me va a regresar acá un poco para explicarles más detalladamente cuál sería el orden de cómo se deben leer la información, modificar y escribir la información. Aquí en la parte de eventos, todos estos son eventos que pueden existir en su sistema. Entonces, por ejemplo, acá hay un evento que dice reinicio. Entonces, cada vez que se reinicie el sistema, se va a generar un evento de tipo reinicio. Y lo que me permite en esta ventana de eventos es hacer unos filtros de ese evento o el que yo seleccione, a dónde se va a ir esa información. Cuando digo a dónde, es por ejemplo, si yo tengo la tarjeta 232 o la tarjeta que les decía, la FSB, es yo decirle que ese evento de reinicio lo envíe por ahí, o sea, que me lo envíe a imprimir si yo deseo. O que a las centrales de monitoreo, a las telefónicas, que yo quiero que ese evento se envíe o no se envíe, o se envíe únicamente a la cuenta 1, a la 2 o a la 1 y a la 2. O a qué receptoras IP yo quiero que ese evento de reinicio se envíe, de la 1 a la 8. Entonces, básicamente lo que me permite es por evento hacer esa selección de a dónde yo quiero que se envíe esa información a terceros. La parte del bridge de comunicación. Esto es lo que me preguntaban ahorita, de que si estos paneles se podían integrar. Entonces sí, básicamente lo que tienen que configurar aquí es decirle que va a ser, en caso de que su panel esté configurado, seleccionan si va a ser una impresora no supervisada o si va a ser el FSB, que es la tarjeta de integración de nuestros sistemas para Bagnet o Modbus. Entonces, básicamente lo que selecciono es el tipo de salida que yo deseo. Para temas de integración, pues vamos a tener que seleccionar esta opción. Y es un bridge más o menos de este tipo, se parece mucho al que está acá en la foto. Luego les voy a explicar cómo se exporta este archivo luego de que yo tengo mi sistema ya configurado para que puedan descargarlo al bridge, y ya básicamente desde el BMS lo que hacen es hacer un discovery de sus puntos Bagnet o programan el direccionamiento Modbus que deseen de acuerdo a lo que configuraron. Para la parte de los anunciadores, este panel puede transmitir hasta 8 anunciadores simultáneamente. Básicamente son anunciadores que van conectados en un bus RS485. Como lo decía en las diapositivas de la presentación que miramos al comienzo de la presentación, es algo que también hace la autoprogramación. Entonces, si yo tengo mis dispositivos o mis anunciadores, los anunciadores son el único equipo que se direcciona físicamente con un deep switch. Entonces, si yo tengo mis 8 anunciadores o los que yo tenga instalados con una dirección correcta, en la autoprogramación él hace el reconocimiento. Básicamente el reconocimiento es si yo le coloqué la dirección 1 a este anunciador, pues él lo que va a leer es el modelo del anunciador que tengo, en dado caso de que sea un LCD con control o un tipo LED, pues va a seleccionar el modelo correcto. Yo puedo tener hasta 2 expansores por cada uno de los anunciadores remotos, entonces desde aquí también puedo hacer cualquier modificación o agregar cualquier anunciador, ¿listo? Pero pues es un proceso que también hace toda la parte de la autoprogramación. Y por último, en nuestro árbol está toda la parte de dispositivos, ¿listo? Aquí en dispositivos vemos toda la parte de configuración y toda la parte que tiene que ver con el mapeo o el mapa.
puedo ir directamente aquí con estos botones que están acá, configuración y mapa, o puedo también ir acá por la parte de configuración de dispositivos y de mapa. Rodolfo, antes de pasar a la parte de configuración de dispositivos, no sé si ahí en el chat hay alguna pregunta antes de pasar allá. A ver, justo el señor Luis Jara dice que justo que hablando de los eventos, Ok. en su panel BS1, que está fallando el teclado, no podría presionar ningún botón, ni podría entrar al menú programación. Me salía un anuncio de 001, monitor realizando mapeo lazo 1. Cambió el teclado que pertenecía al panel BC4 al BC1 e igual tengo el mismo problema, que no funcionan las botoneras del teclado. Y me salía un enunciado de 001, problema, falla tarjeta de lazo 1. Ok, listo. Hay varias cosas que hay que tener, son problemas diferentes. El que no te funcione la botonera ni siquiera para poder acceder con las flechas o con el botón de menú, eh, hay que revisar varias cosas. Lo primero que yo te recomendaría que revisen es la cinta en la parte de atrás o en la parte superior en la parte de atrás, que es lo que te conecta la interfaz de usuario con la CPU. Verificar que esté bien conectada y bien sujetada. Eh, Eso sería lo primero. Lo segundo, ya si tu conexionado está bien y tu interfaz de usuario sigue presentando esos problemas de que no te funciona o que te funciona eventualmente, ya por lo general es un problema con la interfaz de usuario. ¿Por qué por lo general son estos problemas de esa interfaz de usuario? En diagnósticos de este tipo de problemas, por lo general es cuando sus sistemas están en condiciones no óptimas. Entonces, básicamente, en el datasheet te dice más o menos un rango en el cual tu sistema va a funcionar tanto por temperatura como por humedad. Cuando a veces montamos esos sistemas en sistemas o en ambientes muy húmedos o que no se controla la temperatura, por lo general se ha evidenciado que las tarjetas de operador tienen estos problemas. Entonces, primero que todo, verificar la cinta, si no mirar a ver si de pronto ya es un fallo en la tarjeta como tal. Y el error que me indican de que falla con la tarjeta de lazo es un error que tiene que ver con la actualización del firmware de las tarjetas de lazo. Entonces, esta actualización es un software muy parecido a este. Cuando digo muy parecido es en la parte de comunicación, es como si fuera, es un software que se llama el FUU, también lo pueden descargar en MyEdi, lo voy a dejar aquí en el chat, se llama FUU. Y esta es una herramienta que, como les digo, básicamente es esta misma ventana de comunicación, solo que tiene una ventana para yo darle una ruta de donde yo alojo el firmware de mi tarjeta de lazo. Entonces, ese error de falla en tarjeta de lazo 1 por lo general obedece a un tema de firmware de la tarjeta. Entonces, por lo general lo que yo debo hacer es actualizar los firmware de mis tarjetas de lazo, de mi CPU de ser necesario, y ya poder pues hacer la autoprogramación y este error se debería quitar. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Sí, Diego. Sí, Ok, por favor. Está el señor Nicolás Gallegos. Pregunta lo siguiente, que si este tipo de panel está normado para descargas de agentes limpios. ok. Sí, Nicolás, como les decía al principio de la charla, este panel está listado tanto UL como FM y no solo para una tarjeta de descarga. Con cualquiera de los modelos, cuando hablamos del BS1 es un panel de un único lazo de 64 dispositivos. Y cuando hablo de un panel BS4 es un panel de 4 lazos para 1000 dispositivos, 500 detectores y 500 módulos. Este panel o cualquiera de estos dos paneles te acepta 10 módulos de extinción por cada tarjeta de lazo. Entonces, las limitantes, ¿cuáles son? 10 por lazo o la cantidad de dispositivos. Como les decía, cada lazo en el BS1 es un lazo de 64 dispositivos. Cada módulo de release o cada módulo de descarga te consume 6 direcciones. Entonces, pues dependiendo de la cantidad disponible de direcciones, vas a poder colocar los 10 o vas limitado a la cantidad de dispositivos que tienes libres. En el caso del BS4, podría llegar a tener hasta 40 módulos de extinción o depende pues lo que tengas de ocupación tanto de direcciones de dispositivos o de módulos. La referencia es el GSRL,
y pues digamos que esas serían un poco las limitantes, pero sí es un panel que está listado, UL y FM, siempre y cuando se haga con este módulo de release, que eso es algo importante que tiene que hacer. Este módulo de release básicamente te hace toda la parte de predescarga, te hace todo el tema de la zona cruzada, todo el tema de la sincronización y toda la parte del conteo de pre-release, de release, de la campana. Es un módulo específicamente para todo el tema de supresión. Inclusive en el datasheet también salen un listado de las válvulas con las cuales está listado, de los agentes con los cuales está listado, pero no vas a tener ningún problema. Lo vas a poder hacer sin problema. Perfecto, Diego. Aquí también el señor Saúl Joel Castañeda Arias consulta. ¿Con cuál Windows trabaja el software? Ok, la última versión que les estoy hablando es la 4.3. No tienes ningún problema o hasta el momento, si tú me preguntas, fábrica te dice Windows 10, pero yo ya lo he trabajado con inclusive Windows 11 y me ha funcionado muy bien. Las versiones antes de la 4.3 se tenía que hacer, llamémoslo así, unos pasos previos antes de instalar el software, sobre todo con Windows que no estaban en inglés, donde básicamente tendrían que crear un usuario y un grupo de usuarios para que lo pudieran instalar. Pero ya con la última versión, no importa el idioma y como te digo, lo he instalado en XP 7, 8, 10 y 11 y no he tenido ningún problema. Lo que sí he notado es que, por ejemplo, en Windows 11, cuando ustedes trabajan con los conversores USB serial, en el tema de comunicaciones tienen a velocidades muy altas, el conversor USB serial no trabaja muy bien. Entonces, para temas de instalación del software y demás, no van a tener un problema, ningún problema. Lo que yo les recomiendo es que con Windows 11, en esta parte, si lo van a trabajar la comunicación por serial, manejen este tema de audios a unos 9600. Ya cuando los manejan por encima, como que Windows 11 con estos conversores USB serial, no funciona muy bien. Inclusive les recomiendo mucho que trabajen con el TrenNet o con el Manhattan. Este otro tipo de conversores USB seriales, inclusive con Windows 10 tienen muchos problemas por temas de drivers y demás, pero no hay ningún problema por temas de compatibilidad con Windows. Perfecto. ¿Alguna otra? Por lo menos no hay preguntas, ¿no? Ah, bueno, Ok, llegó justo una más de Luis Jara. ok. Dice lo siguiente, buenas tardes. Por favor, si nos indica dónde se puede descargar, ¿no?, el firmware para test de lazo. Listo. Ya ahorita que si quieres apenas terminemos, igual se puede hacer directamente desde MyAid. Como les decía, MyAid es la plataforma. Básicamente haces una búsqueda de BS1 y ahí en software encuentras tanto la descarga del firmware de la CPU y de la tarjeta de lazo. Lo puedes ir por descargas y también allí la vas a encontrar. Así que Sí, por supuesto. ahorita rápidamente comparto un poco mi MyEdit para que un poco explicarles de dónde se puede descargar, pero pueden hacer de MyEdit sin ningún problema. Lo mismo el Claro, software, el FU también lo pueden descargar de allí sin ningún problema. claro, si gustas, al finalizar tu charla, yo les puedo compartir mi pantalla para enseñarles la manera de entrar al MyID y al mismo tiempo descargar todo lo que ellos indican, ¿no? Ok, perfecto, Rodolfo, mucho mejor. Ya, no hay problema. Listo. Entonces nos quedaba pendiente ver la parte de dispositivos. Entonces aquí en dispositivos, aquí es donde habilitan básicamente la parte del mapeo, donde le digo a mi tarjeta de lazo si va a ser clase A o clase B. Y cuando entro a configuración de dispositivos, aquí es donde van ustedes a cambiar o a decirle los parámetros de su sistema, cómo se va a comportar. Como yo seleccioné un BS4, él me toma por defecto una tarjeta de lazo. Entonces acá me aparecen los detectores y aquí me aparecen los módulos. Pero cuando yo les dije que yo hacía la autoprogramación, cuando yo traigo la autoprogramación de mi panel a mi software, pues él me detectó la cantidad de tarjetas de lazo que tengo. Entonces yo básicamente voy a tener por cada tarjeta de lazo dos pestañas, una detectores lazo 1 y módulos lazo 1. Si mi panel detectara otra tarjeta de lazo o yo tuviera una tarjeta de lazo doble, pues aquí me aparecerá otra pestaña que diría detectores lazo 2 y módulos lazo 2 y así sucesivamente si llego a tener hasta 4 tarjetas de lazo. ¿Qué nos va a aparecer acá? Básicamente en esta tabla nos van a aparecer, por ejemplo, la cantidad de detectores que yo encuentre. Entonces voy a colocar algunos aquí como para tener de prueba. Entonces coloco algunos detectores ópticos,
algunos detectores ópticos térmicos y puede ser algunos térmicos. ¿Listo? Básicamente, acá es toda la parte de la configuración. Entonces, yo me selecciono en el que yo me posicione. Básicamente tenemos acá el direccionamiento, el modelo, el tipo de dispositivo, todo lo que tiene que ver con las etiquetas. Yo puedo colocar hasta 2 líneas de mensaje por cada dispositivo. Y si me desplazo aquí a la derecha, aquí en propiedades, pues tengo más información de la cual yo puedo configurar de mi sistema. Entonces aquí ya puedo modificar números seriales, en caso de que tenga el tipo de base diferente, si quiero configurarle una prealarma, si quiero modificar sensibilidad, en caso de que tenga una salida tipo codec en la parte de los NAC o si quiero que aplique un patrón diferente. Entonces acá lo que encontramos es toda la parte de las propiedades de la selección que yo haga acá. Cuando yo les decía que hay varias formas de programar un sistema de estos, esta podría ser una, en la cual yo no quiero aprovechar esa bondad de la autoprogramación y entonces lo que yo hago es que empiezo a crear mi base de datos en mi software desde cero. Pero esto me tocaría acá colocarme a leer los números seriales, ya sea con una pistola de código de barras o digitándolo. Todo este trabajo me lo va a evitar la autoprogramación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la autoprogramación? Lo que tendríamos que hacer en la autoprogramación es venir aquí a comunicaciones, conectarme con mi panel y darle leer desde el panel. Cuando yo hago eso, lo que va a pasar es que cuando yo vaya acá a configuración, mi sistema me va a entregar toda esta información, pero ya con la información que el panel leyó de todos sus dispositivos que estaban en campo. Entonces me va a traer la cantidad de detectores que estaban instalados, pues con toda esta información asociada, el número serial, qué tipo de base. Si yo le di pues colocar etiquetas, me va a colocar las etiquetas que yo coloqué cuando hice la autoprogramación. Si le dije que no, me va a colocar o me va a traer esas etiquetas por defecto. Y lo que yo voy a hacer con esa autoprogramación que jale, básicamente es modificarla. Entonces aquí yo sí puedo etiquetar muy fácilmente. Entonces colocar, por ejemplo, sensor de humo lobby, no sé, sensor de humo hall, sensor de humo, no sé, piso 2 y así sucesivamente. Igual aquí puedo colocar también edificio 1. Entonces, si se me activa, me va a salir arriba sensor de humo lobby y abajo edificio 2. Entonces, es mucho más práctico etiquetar los dispositivos de esta manera. Cosa que yo los modifique acá y luego lo que haga es ir nuevamente a la parte de comunicaciones, luego de que hice todas las modificaciones y darle escribir hacia el panel. Entonces me va a tomar de una vez todo lo que yo modifiqué, todas las etiquetas y demás. Entonces, aquí es donde hacemos toda esa parte de configuración de los detectores de lazo. En la parte de módulos, igual, en la autoprogramación, pues lo que mi sistema me traería son, digamos, las estaciones manuales que él encontró. Entonces, supongamos que nos encontró 2 estaciones manuales, que tenemos algunos módulos de entrada sencillos y dobles, y que tenemos algunos módulos de zonificación. Entonces, dejémoslo algo así. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, para los módulos de entrada, yo puedo seleccionar aquí este módulo CT1 y decirle que ese módulo de entrada, qué tipo de evento va a tener o qué tipo de personalidad va a tener. Si va a ser un detector de entrada y lo dejo como alarma porque tengo de pronto un detector de flama o un detector convencional porque es un módulo que está en una zona muy específica. Si de pronto estoy monitoreando un detector de flujo. Bueno, y aquí tenemos varias opciones para temas de monitoreo, para temas de hacer un reinicio remoto. Si estoy haciendo una supervisión, por ejemplo, de una válvula mariposa, entonces ahí con bloqueo y sin bloqueo. Entonces, igual, si tienen alguna duda de para qué funciona o cómo funciona cada una de estas personalidades, lo que les decía, pueden ir aquí a la ayuda, seleccionan, por ejemplo, calor y él básicamente les va a dar acá una explicación de cómo funciona ese dispositivo de evento o personalidad tipo calor. Igual monitoreo, les explica un poco cómo se va a comportar ese sistema. CT2, exactamente lo mismo, solo que cuando yo creo un módulo CT2, a pesar de que es un módulo, mire que consume 2 direcciones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la configuración de mi primer
de mi primera entrada y aquí la configuración de mi segunda entrada. Para los CC1s, igual, puedo darle un tipo de personalidad a la que yo deseo. Básicamente, si yo deseo que ese módulo de control que se utiliza mucho para la parte de la zonificación de mis dispositivos de notificación, lo que le digo es si va a ser continuo o no silenciable, silenciable con bloqueo, supervisada, bueno, cualquiera de las opciones que yo tenga acá. Y también puedo darle acá, digamos, no sé, notificación, piso 1. Igual aquí también pueden copiar y pegar. Entonces, control C, control B, notificación piso 2. Coloquémosle, no sé, estación manual piso 1. Estación manual piso 2. Coloquémosle, no sé, flujo piso 1. Y configurémoslo aquí como una señal de flujo, sensor de flujo de agua. Y configuro como válvula piso 1 puede ser. Y configurémoslo aquí como una salida supervisada sin bloqueo. Básicamente lo que estoy acá colocando etiquetas para que cuando veamos las correlaciones vean un poco cómo va a funcionar el sistema. En esta parte de acá abajo es algo muy parecido a lo que teníamos en las zonas o en los eventos. Yo puedo por cada dispositivo, igual decirle, por ejemplo, que esta estación manual, que es una GSA 278, que estoy etiquetando como estación manual piso 1, tiene todos estos eventos. Entonces, activada, verificación de alarma, deshabilitada. Todos estos son los eventos que puede tener esa estación manual. Entonces, yo también puedo decirle acá por cada evento a dónde quiero que vaya esa información. Si al puerto de impresión, a las cuentas o a las receptoras telefónicas, a la 1 o a la 2 o a ninguna, o si estoy siendo monitoreado por centrales de monitoreo sobre IP, le puedo decir este evento, esa estación manual, a dónde se va a ir a dirigir. Entonces aquí hago toda esa parte de filtros de configuración del envío de información hacia terceros. Aquí pueden igual hacer algunas modificaciones de eliminar, de seleccionar todo, de agregar dispositivos o de cambiar la dirección de alguno de los dispositivos si yo lo quiero hacer de esa manera. Y por último, aquí en la parte de mapeo es donde van a ver todo el árbol o el mapa de dispositivos. Ya ahorita les muestro algunas imágenes. Básicamente aquí lo que van a encontrar ustedes es un diagrama tipo árbol de cómo está conectado su sistema en tiempo real. ¿Listo? Para esta parte es súper importante tener sus conexionados y su cableado correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no tener estrellas. Su sistema puede tener hasta 124 tip-taps por lazo o Ts. Una T para un sistema Edwards es una conexión entre 3 dispositivos. Y si esto funciona, pues acá ustedes lo que van a tener es un gráfico tal cual su sistema está conectado en campo. Entonces es una información que ayuda mucho, no solo la parte gráfica, sino que el sistema o su panel va a saber ese dispositivo puntualmente en qué parte del circuito eléctrico está. Entonces esto lo que le permite son unas ventajas grandísimas para temas de postventa, de manutención de su sistema y demás como tal. Estas son algunas herramientas que te sirven para la parte de conciliación de su mapa. Básicamente aquí, como se dan cuenta en la parte de abajo, hay una convención de colores en la cual le va a indicar por dispositivo si está conciliado, si hay un error grave, un error o diferencias leves, si hay dispositivos que no están configurados. Entonces acá la idea es que cuando ustedes tienen su mapa conciliado, básicamente todo su mapa debe estar en color blanco, ¿listo? O gris. Lo otro, un gris, dice, acá dice blanco, pero se ve más como un gris más claro. Este gris oscuro es más una falla de comunicación, pero pues son los posibles colores que yo puedo encontrar en los dispositivos. Ya más adelante vemos algunas gráficas para que tengan un poco la idea de cómo se ve esta parte de mapeo. Listo. Entonces, como ya creé algunos dispositivos aquí en la parte de configuración, creé estos detectores y creé estos módulos, ahora sí voy a explicarles un poco cómo funciona la parte de las zonas y las correlaciones. Entonces, las zonas, básicamente,
cuando yo entro a mi ventana de zonas, aquí me aparece un menú en la parte superior donde yo selecciono la zona que yo deseo de la 1 hasta la 32 en el caso del BS4. Entonces yo le digo que la zona 1 y empiezo a seleccionar los dispositivos que van a ser parte de esa zona 1. Entonces básicamente aquí sí yo le digo, ok, ¿qué dispositivos van a ser parte de una zona? Al igual, aquí puedo por zona, toda la misma la parte de los filtros de información a terceros, puedo filtrarla por tipo de evento y puedo seleccionar cuando esta zona entre en alarma o en cualquiera de estos eventos, monitoreo, supervisión o flujo de agua, en caso de que esté trabajando un patrón en la parte de los dispositivos de notificación tipo codec, darle un patrón diferente para que suene de manera diferente en mis dispositivos de notificación, siempre y cuando estén configurados y las sirenas strobo estén configuradas correctamente. Este tipo codificador requiere que las sirenas estén configuradas como continuas, o sea, que no estén como intermitentes porque si no siempre va a sonar el patrón intermitente. Este codificador es que ustedes le dicen que con este evento de una zona, de un dispositivo, que también lo vieron allá en las propiedades de la derecha, ustedes le pueden dar patrones de cómo quiere que suene esa sirena. Entonces, si yo la configuro como continua, que básicamente es que si le tengo un voltaje, ella va a quedar sonando, y coloco, por ejemplo, aquí un codificador 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando se me active esta zona, mi sirena sonaría pan, luego 2 veces, pam, pam, luego 3 veces y así sucesivamente. Depende del codificador que yo coloque acá. Entonces, esta es una forma de tener varios patrones con sus dispositivos de notificación con una misma sirena, dependiendo la configuración de mi sistema. Y en la parte de correlaciones, entonces lo que tenemos es algo muy parecido a las zonas. Tenemos las correlaciones y lo que selecciono yo por correlaciones, las entradas de esa correlación 1. Entonces yo le digo que cuando se me activen cualquiera de tales dispositivos, quiero activar este CC1 y aquí a la derecha pues tengo mis NACs. Si se dan cuenta, NAC 1, NAC 2, NAC 3 y NAC 4. Entonces lo que yo empiezo a modificar es las correlaciones. Esta correlación me está indicando que cuando se me active cualquiera de estos detectores que yo asigné aquí en entradas, con cualquiera que se me active me va a prender estas dos salidas NAC y este módulo. Aquí en la parte superior también tengo uno que es el conteo de activaciones y otro que es el retraso. Este conteo de activaciones es cuando yo le diga que 2 de los que yo tengo acá en entrada se me activen, ahí sí va a ejecutar o me va a activar estos dispositivos de salida. Entonces, básicamente estoy creando acá una zona cruzada. Cuando se me activen 2 de todo lo que está aquí en la entrada, cualquier combinación de 2 me va a activar lo que está en la salida. Este retraso es un retraso en segundos. Entonces, depende el conteo de activaciones. Luego que se cumpla, va a esperar ese tiempo en segundos y va a activar esas salidas. Y esta opción de silencio de señales en suite es una herramienta que se utiliza para la parte de la programación del módulo de extinción. Para la programación del módulo de extinción, lo que yo siempre les recomiendo, siempre que me piden, voy a minimizar un poco acá el menú, a ver si lo puedo ocultar. Bueno. Aquí en la parte del menú, aquí en ayuda, esto ahora sí. Aquí en la parte de ayuda, en la carpeta que dice paneles de control direccionables analógicos, en la parte de módulo de liberación hay estos 4 libros. El primer libro, perdón, explica un poco cómo es el funcionamiento, los LED, los deep switch que trae el módulo de release. El segundo es el funcionamiento de la liberación automática y la liberación manual, cómo se va a comportar el sistema. Y para agregar un módulo de release, lo que yo les recomiendo es que sigan este paso a paso. Si ustedes lo siguen tal cual está acá, es la forma de cómo programar un módulo RHEL. Por eso les decía yo que el módulo RHEL únicamente se puede programar por software. Básicamente es seguir este paso a paso. Luego de que agregan el módulo RHEL, acá inclusive les explica las reglas que ustedes deben hacer. Entonces acá les dice la opción que les decía de silencio de suite desactivado. Entonces básicamente tenemos que hacer obligatoriamente estas 3 correlaciones. Esta cuarta es opcional,
que es más para un tema del alistamiento de su data center o demás, para temas de apagados de aires y demás. Pero básicamente seguir este manual, leer estos para que les explica un poco cómo va a funcionar, pero seguir agregar el módulo REL, correlacionarlo, y básicamente eso es lo que tienen que hacer ustedes para agregar un módulo REL. Aquí también en esta ayuda pues hay mucha la información que les mostraba que existe en la ayuda en línea, entonces igual pueden venir acá y consultar información al respecto de lo que necesiten. Básicamente esto es lo que uno puede hacer con el software. Aquí en la parte de comunicaciones, perdón, en la parte de herramientas, estado y diagnóstico, es un poco lo que yo les mostraba en la presentación. Entonces no solo es un software de monitoreo, de programación, sino desde aquí también pueden visualizar estados de su sistema, cómo están, tema de historiales, algunas gráficas de corriente de baterías, cargador del voltaje AC, corriente del cargador de baterías. Entonces son herramientas adicionales que tiene el software de programación. Y para la parte del módulo de release, desde aquí es donde yo exporto el archivo que yo cargo para mi field server o mi SAFSB. Entonces, básicamente lo que yo hago acá es exportar un archivo en un archivo separado por comas, que es el archivo que yo voy a importar directamente en mi módulo, de integración. Igual para temas de integraciones con Fireworks, también puedo exportar el eventos o el listado de eventos que voy a integrar directamente a Fireworks, que Fireworks es el BMS de nosotros dedicado para nuestros paneles. Una versión de Fireworks puede llegar a monitorear hasta 1000 paneles BS, y ese sí ya es un monitoreo en línea. Prácticamente ven todos los eventos en línea de hasta 1000 paneles de nosotros. Bueno, Rodolfo, es un poco lo que se puede hacer con el software. Sé que es muy poco tiempo, un poco para explicar un poco lo que se puede hacer. No es complejo realmente este tema de la autoprogramación. Como les decía, lo que les va a permitir es que su panel detecte todo lo que está conectado a su panel. Yo pueda traer esa autoprogramación, modificarla, donde básicamente son colocar etiquetas, modificar correlaciones si yo lo deseo hacer, y el paso siguiente sería escribir al panel para básicamente ya verificar, hacer pruebas y estar seguro de que todo lo que yo programé está acorde con lo que está funcionando en mi sistema. Básicamente es un poco el orden correcto y el procedimiento, como les digo, recomendado, por lo que su sistema prácticamente les va a entregar una plantilla con todo lo que él descubrió de todo lo que está conectado. Hay otras formas de programarlo, pero de pronto va a ser más tedioso o van a tener más temas de tiempo y pues al igual en costos y demás por toda la forma de pronto programarlo manualmente directamente desde el software. Perfecto, Diego. Más bien quisiera aprovechar para hacerte una pregunta de aquí del público, ¿no? Ok. El señor Huberto Montero pregunta o dice, buenas tardes, ¿la autoprogramación es por tarjeta de lazo o por el panel completo? La autoprogramación es directamente lo que les decía. Si su panel tiene varias tarjetas de lazo, digamos que tienes un BS4 con 4 tarjetas de lazo. Me voy a devolver un segundo acá. Luego de que él hace la autoprogramación acá, él les va a entregar un resumen. En ese resumen, si ustedes tenían 4 tarjetas de lazo, aquí les va a decir por cada una de las 4 tarjetas de lazo que las va a identificar, le va a entregar los dispositivos que estaban en la anterior base de datos y en la nueva base de datos. Entonces, él identifica la cantidad de tarjetas de lazo o la cantidad de lazos y le entrega un resumen por cada uno. Entonces, el panel en la autoprogramación te hace todo, te identifica cuántas tarjetas de lazo y cuántos dispositivos por cada tarjeta de lazo, con una sola autoprogramación. No es que tengas que hacer una autoprogramación por cada tarjeta de lazo o por cada lazo por separado. Perfecto, Carlos. Diego. Aquí el señor Carlos Olmos pregunta, ¿con el software se puede programar vía remota fuera de la red? No, o sea, digamos que sí lo puedes hacer dentro de una LAN o dentro de una WAN, pero pues vas a depender de tu infraestructura.
Entonces, yo puedo programar un panel de aquí si está en Perú o en Estados Unidos, siempre y cuando yo tenga un direccionamiento IP o una comunicación. Si yo tengo una dirección IP pública, por ejemplo, podría acceder remotamente, pero pues depende de esa infraestructura. Digamos, tenemos clientes nacionales donde tienen una red dedicada para sus sistemas a nivel nacional y desde un punto pueden acceder a cualquier panel, pero pues depende un poco de esa infraestructura. Correcto, Diego. Acá el señor John Contreras hace la pregunta. Dice, buenas tardes. En el caso de los mantenimientos, las herramientas del software me da el estado o porcentaje de suciedad de los equipos Sí, y correcto. cuál sería la manera correcta de limpiarlos. Aquí, en esta parte de estado y diagnóstico, en esta parte de fallas de dispositivo, acá hay una columna que dice suciedad. Em, Les entrega básicamente un porcentaje de suciedad por cada dispositivo. Entonces, recomendado todo lo que esté por encima del 50% hacerle un mantenimiento. Ya cuando mi sistema llega a un 80% es cuando realmente el panel te va a indicar que necesita un mantenimiento obligatorio. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento recomendado? Digamos que hay varios niveles para la parte de mantenimiento. Digamos que el primer tipo de mantenimiento es aspirar mi detector. Entonces yo lo aspiro. Dentro de una de las opciones del menú hay una opción de recalibrar o tenemos una herramienta que es el GSA HDT, que es una herramienta portátil en la cual puedes bajar tu detector, hacer la limpieza, ya sea aspirarlo o ir al segundo nivel que ya es desbaratarlo, sacar la cámara óptica, limpiarla, armarlo, ensamblarlo nuevamente y darle recalibrar directamente desde la interfaz portátil. Y ya básicamente lo que te muestra es si está, digamos, en un 60%, luego el mantenimiento que yo le hice, si quedó a un 20 o un 15, o si realmente no, por más que le haga un mantenimiento, ya la cámara está rayada y no se puede limpiar porque ya es físico de la cámara, pues te va a indicar que no puede bajar ese nivel de mantenimiento. Entonces, digamos que son varias formas de poder hacer un mantenimiento. ¿Qué pasa si ustedes no lo recalibran? ¿No? Ya sea por el teclado o por la interfaz de HDT, pues que el sistema se va a empezar a autocompensar negativamente. Entonces los resultados de la limpieza no los vas a ver instantáneos, sino puede ser unas 24 o unas 48 horas adelante. Entonces siempre lo que se debe hacer es hacer la limpieza física del detector y luego recalibrarlo, ya sea por el teclado o con nuestra herramienta HDT. Perfecto, Diego. Acá en privado me escribe un inspector anónimo. Me dice, el panel tiene una carpeta donde se guarde el historial de cambios que se va realizando en el panel. Una carpeta que te guardes del O sea, historial de dice, campo. el panel tiene una carpeta donde se guarde el historial de los cambios que se va realizando en el panel. No. Lo que tú puedes tener aquí en el software es, bueno, acá les mostraba un poco en la presentación, te va a permitir importar o exportar proyectos, pero lo que sí vas a tener es esta opción de guardar como, de pronto la pregunta más enfocada hacia allá. Este guardar como, entonces yo le digo, digamos, programación básica. Entonces yo lo guardo con una versión 1, ¿sí? Donde le dije que es programación básica. Ok, ya existe. Tenemos otra versión 2. Digamos que yo voy a hacer alguna modificación porque agregué algunos dispositivos. Entonces yo voy, hago la autoprogramación incremental o voy aquí por la configuración y agrego estos siguientes dispositivos. Y yo quiero guardar esto con otra versión diferente para de pronto no afectar lo que ya estaba funcionando correctamente. Entonces lo creo con una versión 2.1 y le digo agrego, no sé, 5 detectores. Entonces, lo que voy a hacer es que esa versión 2 que yo tenía anterior ya me quedó guardada y en cualquier momento yo puedo ir a proyecto, abrir y aquí cuando yo selecciono mi detector de prueba me aparecen la fecha de las versiones que yo he guardado y me lo deja como en un backup, cosa que yo pueda disponer en cualquier momento de esa información. Entonces, ¿se puede manejar algo así? Pues dependiendo las versiones de cómo ustedes lo guarden, ¿listo? Correcto, Diego. Acá el señor José Quispe Mendoza me hace una pregunta, pero
no es muy entendible. Dice lo siguiente, buenas tardes. La columna calidad que representa en el diagnóstico, Ok, pero no, listo. no No, dice ya más. sé cuál es. Ujú. Listo. Acá hay una ventana que dice calidad. Esta parte de calidad tiene que ver con la parte de calidad de comunicación. Inclusive esta parte de calidad con la de reintentos van muy de la mano. Este calidad, cuando está al 100%, es que tengo una buena calidad de comunicación. Cuando yo tengo esta calidad baja, cuando te digo baja es un 60%, esta parte de reintentos va a tener un 1 o un 2. Y básicamente lo que dice es el panel cuántas veces tuvo que reintentar comunicarse con cada dispositivo. Entonces, por lo general, cuando hay problemas de comunicación o de calidad de comunicación, cuando tengo borneras no, donde le falta ajuste, o donde tengo esos ambientes que son muy húmedos y se llegan a sulfatar las conexiones. Entonces, todo este tipo de cosas, o temas de humedad, porque hay filtraciones de humedad. Entonces, todo este tipo de malas prácticas pueden tener un tema de calidad de comunicación no muy eficiente. Entonces, en eso va enfocado un poco la parte de calidad de comunicación. Perfecto, Diego. Tengo aquí las últimas dos preguntas, una del señor Juan Aguilar y la última del señor Nicolás Gallegos. Empezamos con Nicolás, ¿no? Dice lo siguiente, ¿existe alguna interfaz que permita la compatibilidad con el sistema de aspiración tipo Vesta o Orion? ¿Alguna, perdón, que no te escuché la pregunta? Sí, pregunta el señor Nicolás Gallegos si existe alguna interfaz que permita la compatibilidad con sistemas de aspiración tipo Vesda u Orion. Ok, para tema de detección por aspiración, básicamente se puede hacer únicamente por contactos secos. No tenemos, digamos, una tarjeta que lo puedas integrar por protocolos. Entonces, si tienes un equipo BESDA, Orion o nuestros sistemas de Air Intelligence, básicamente colocas módulos de entrada y pues dependiendo del modelo que tengas, haces el monitoreo de fuego 1, fuego 2 o hasta fuego 8, depende del equipo de aspiración que tengas. Pero básicamente lo podrías integrar únicamente por contactos secos. Perfecto. Y la última pregunta de la tarde es del señor Juan Aguilar. Pregunta que tiene entendido que el software y el firmware se descarga por el MyAD. ¿Cómo se puede acceder, ¿no? Para poder descargar esos documentos, ¿no? A ver si me podrías, por favor, Diego, permitir acceso para Sí, poder presentar, ¿no? ya cancelé, entonces si quieres es toda tuya la Ah, pantalla genial. para que les explique, le respondas ahí la inquietud a la persona y les Sí, muestres un poco cómo se me descarga y podrías, demás. por favor, dar como hospedador, por favor, porque Ah, te ok, di aquí acceso y no me permite a mí proyectar nada, ¿no? ok, déjame, Me das como hospedador y yo voy a poder tú proyectarlo. estás como, me parece En, panelista en DNT SAT, Clipper, ¿verdad? es correcto. De Voy a exacto soy yo. marcar como Poner host. hospedador. ¿Ja? Listo, dale, ya estás como Listo, host. Diego. Muy amable. Déjame entrar a mi pantalla. ¿Me podrían, por favor, confirmar tú, Diego, o también los espectadores, si se ve mi pantalla actual? Sí, ya ahí la estamos Que se visualizando. ve MyAid, ¿no? Sí, Este, correcto. este, este, este link yo lo voy a compartir ya por interno a todos los espectadores. Asimismo, le voy a dar un login, un usuario y un password, ¿no? A todos los participantes, por lo cual les pido por favor que me hagan llegar por interno sus correos o números de contacto para poder hacerle llegar, ¿no? Esta información. Una vez dentro, con su usuario y contraseña, a este portal ustedes van a tener la opción de búsqueda en la parte superior derecha. Aquí ustedes van a poder colocar el código de producto. Por ejemplo, usted quiere buscar el BS4, pongo BS4, inclusive aquí me bota las sugerencias, ¿no? En este caso, dentro de la primera opción, me va a cargar el modelo del BS4. En este caso es G de gris, pero eso no es relevante. Y guión 2, que es por 220 voltaje. Me bota en la parte más abajo, en media. Al dar clic en esta opción me va a descargar el catálogo sheet eh, y demás información técnica del producto, ¿no? Como el manual y el software que tanto preguntan ustedes, ¿no? El software, el actual, el anterior.
así como el firmware y el FU, como comentaba Diego, ¿no? Esos links son de descarga que ustedes pueden acceder sin ningún problema bajo el usuario que yo les compartiría ya por interno, ¿no? Y aquí también pueden ver más información como productos, tarjetas y demás, siempre buscando con su número de parte en la opción de buscar producto. Espero haber sido claro en este último punto. Es una herramienta virtual bastante amigable. Yo acabo de colocar en el chat este webinar mis contactos, tanto como mi WhatsApp y mi correo. Les pediría, por favor, ¿no? De que me escriban al correo de preferencia y ahí me hagan el pedido. Compártanme el link y el usuario del MyEdi y yo le voy a responder en el transcurso del día, ¿no? Espero haber sido claro. Por mi parte, Diego, eh, mil gracias por la charla, explicación que sinceramente ha sido bastante didáctica y bastante sencilla para entender. No hay más preguntas por parte del público. Entiendo que todos están complacidos por la charla del día de hoy. ¿Y por qué no comprometerte para una próxima fecha, ¿no? Y aprovechar para informarles que en mes de mayo DNT está participando en la feria Security Tech. También estamos con la marca Edwards ahí. Tengo entendido, Diego, que tú vas a estar por aquí, ¿no? Por esos días. El Sí, 18, 19 y correcto. 20 de mayo vamos a estar en el módulo, vamos a hacer demos en vivo, responder preguntas y como le digo, Diego va a estar acá presente en Perú y también lo pueden aprovechar para cualquier duda que tengan, ¿no? Sí, Rodolfo, yo voy a estar allá toda la semana de la feria en Perú, inclusive con ustedes. Creo que vamos a hacer un tema de algunos entrenamientos presenciales. Igual, si necesitan información, igual con Rodolfo la pueden solicitar, donde vamos a estar pues en las oficinas de ellos, interactuando con equipos, mirando toda esta parte más en detalles y que tengan ustedes un poco un acercamiento con los equipos y de pronto muchas veces en la teoría como que dice uno, oiga, así es fácil se programan. Y un poco lo que buscamos con estos entrenamientos que hacemos con DNT es que precisamente ustedes vean que realmente es así de sencillo, que realmente con esas 5 pasos de autoprogramar, el sistema va a leer todos los dispositivos que encuentre en campo, que solo sea leer información, modificar y escribir. Realmente que se den cuenta que en la práctica se hace de esa manera. Entonces, sí, nos veremos allá en la feria y bueno, en los eventos que armemos con usted, Rolfo. Listo, Diego, como te digo, agradecerte en nombre de DNT y los espectadores por tu tiempo, por la charla, por darte todo el tiempo para responder las preguntas. Creo que a todos les quedó claro las respuestas. Como te digo, vamos a volver a ¿no? aprovechar, ¿no? y no volver a comprometerte para una próxima fecha, ¿no? Para otro webinar. Y bueno, recordarles a los espectadores que les compartí mis contactos en el chat. Por favor, escríbanme o de preferencia un correo, si no por un WhatsApp, y me piden, ¿no? el acceso para poder entrar en MyEdi, ¿no? Por mi parte sería Perfecto. todo, Diego. Agradecerte mucho por tu tiempo, por la explicación y estamos disponibles para otra próxima fecha, ¿no? Ok, sí, claro, Rodolfo, cuenta con eso. Por ahí están preguntando Ah, cursos de certificación en ST3. Ahí en MyEdi también colocamos los calendarios. Entonces también hay un link que dice certificaciones y van a poder tener todo el acceso a certificaciones tanto de ST3, ST4, VM, bueno, todas las plataformas que tenemos disponibles. sí, creo que se ve en pantalla. En la parte de MyEdi, usted da en Search y Training. Da clic aquí, pone el Training y aquí te va a botar Si no, certificación si no estoy mal, creo que la próxima que en tenemos mayo. en mayo, Claro, correcto. aquí usted va a ver ST3, ST4, todas las categorías de productos, pero usted me preguntó por ST3, da clic en Select en la opción de ST3 y te bota que hay una duración de 5 días, 28 horas. La más próxima porque ya la de Brasil ya pasó el 25 de abril. La más próxima es el 9 El de 9 de mayo. mayo. En Bogotá aún hay 10 vacantes disponibles. Y la que sigue sería ya para el 13 de junio en Santiago de Chile, que aún hay 8 disponibles vacantes, ¿no? Sí, Todo eso también se inclusive puede ver.
Inclusive, Rodolfo, como tú decías, cuenta conmigo. Yo creería que la próxima podemos organizar algo de BM para que ya ustedes o bueno, las personas se empiecen a familiarizar un poco con los paneles BM, que viene siendo como el papá del panel BS. Aquí lo Correcto. interesante es que estamos trabajando ahí de la mano con DNT para tener ahí ya un tema de centro de entrenamiento directamente en Perú. Entonces es un panel realmente que tiene muchos beneficios para sistemas mucho más grandes, tienen tema de audio, de telefonía. Entonces lo organizamos para la próxima sesión y nos veremos hasta una próxima oportunidad, Rodolfo. Muchas gracias. Perfecto, Diego. Muy amable por la información. Recordar al público, por favor, que dejé mis contactos, mi correo y mi número. Por favor, bajo esos medios, háganme el pedido del usuario y link de MyID para poder compartirlo, por favor, ¿no? Es todo conmigo, compañeros. Muy amable por todo y su tiempo. Hasta luego. Igualmente, Rodolfo, y a todos, muchísimas gracias por el tiempo y espero pues haya sido bastante provechoso. Que tengan buen día. Muy amable con todos. Muy buen día. Hasta luego.